Como todos los días del Señor a las 7 de la tarde, tenemos nuestra conversación. En el día de hoy, para mí muy especial, voy a recibir a alguien que es un ídolo personal y de muchísima gente en la Argentina, es Daniel Melero. Daniel Melero es como precursor, el tipo que elongó, amplió la cabeza de la música de las últimas generaciones. Trayectoria personal, Los Encargados desde el año 82, pioneros en la música techno en la Argentina. Su carrera solista, grandes discos, Travesti, tantos otros, muy prolífico, pero además muy generoso como productor y colaborador de grandes bandas de la Argentina, ni hablar Soda Stereo. También hay una colaboración legendaria con Los Redondos en octubre. Pero después vos tenés Los Brujos, Babasónicos, Victoria 1000 y siguen las firmas. Es un recontra mil honor que esté Daniel Melero con nosotros. ¿Cómo estás? Muy amable, ojalá esté a la altura de esos elogios. ¿Estás a la altura? Creo que ¿Cómo la ves? no me veo de esa forma. ¿Cómo te ves? Como una víctima de lo que me resulta inevitable, o sea, es como una pulsión hacia lo que la música me hace y cómo respondo y la pasión por vivir conectado con otros. Para mí el colaborar es una forma de arte. ¿Cómo es eso? Y es una multiplicación de tus visiones, no solamente es abrirle pistas a otros, o sea, en la colaboración ganan todos. No es un trabajo, es una coelaboración, es una cosa fascinante. Yo participo y colaboro en muchas situaciones musicales y de otras clases también por un poco sentirme mejor conmigo mismo y con la música. Siento que la música me hace mejor persona. Desde el punto de vista del ser, vos lo vivís así. Sí. ¿Por qué te hace la música mejor persona? Es una cosa que yo debería tener alguien que pueda traducir exactamente lo que sucede, pero te puedo decir algo. Yo puedo sentirme de manera X en un día, a la mañana, a cualquier hora, pero después de escuchar música soy otro, en ese mismo día. Y generalmente más feliz y más conectado de una manera gregaria con otros. O sea, mis días también transcurren varias veces en horas de charlar por teléfono, pasándonos el mismo tema, un amigo en su casa. ¿Con quién para que entendamos de lo que habla Daniel Melero, contanos un intercambio con alguien? Bueno, yo con Diego Tunión de Babasónicos es casi cotidiano, claro, digamos, o sea, y con Miguel Castro de Victoria 1000 y de yo me siento extraño un día si no hablamos de algún disco, si qué está escuchando el otro y qué sensaciones le dejó. Y hablamos de discos de distintas épocas, hasta de las que a veces todavía no llegaron, porque alguno de nosotros puede detectar, generalmente soy yo o es Miguel, algo que no está editado y analizarlo. ¿De dónde sale tu gran cabeza musical? Vos contás que a los 10, 12 empezaste con la guitarra, no funcionó, desde en tu casa de Flores, sí, y sos autodidacta. Sí. ¿Y cómo desde tu casa? Escuché música desde muy chiquito con una atención y particularmente rock. Era un momento en que había un cierto auge del rock que encarnaban Almendra, Manal, Los Gatos, Box Day. De todas maneras, cuando yo pienso la escala que eso tenía, era una escala pequeña, qué sé yo. Yo fui a ver a Pescado Rabioso, ponele 2 veces la misma noche, yo tenía 14 años, y me quedé en las 2 funciones porque era muy chico y nadie te echaba, tenía una impunidad también propia de un niño. Y nada, para mí ahí había toda una cantidad de mensajes desde la forma de vestirse. Para mí cada libro o poema que Spinetta mencionó
era algo a lo que iba. Pero a tu Sherpa ahí fue Spinetta, el primer tipo que vos mirás. Nevia, te diría, tal vez. ¿Quién pero Nevia? Sí, donde vi el arte del rock fue en Spinetta, sí. ¿Fuiste amigo de él después? Escasamente, nos vimos. Él tuvo un gesto muy bonito. Cuando estábamos grabando Silencio de Los Encargados, ese disco lo grabamos entre las 2 de la mañana y las 9 de la mañana. Acá tengo el vinilo original, obviamente. Claro, o sea, todo. lo grabábamos en trasnoche. Claro. Y un día a las 4 de la mañana entró Luis al estudio. Y por empezar era muy difícil estar haciendo un álbum. Y nunca había hablado yo con él. Solo había corrido alrededor de él siendo un niño. Una vez que él iba a tocar un festival y yo corría alrededor para ver qué zapatillas tenía puestas, lo que sea. Y me lo acuerdo como el día de hoy. En el Club Comunicaciones fue eso. Y vino a decirnos que nos amaba. Yo me muero. ¿Qué sentiste vos? Nosotros no pudimos responder a semejante cosa porque ya verlo a él ahí en cuerpo, al lado tuyo diciéndote eso... por suerte tuve tiempo de poder corregirme y comentárselo y él ni se acordaba y me pareció fascinante. La asimetría emocional. Se acordó que nos amaba, pero está muy bien. Pero no de nuestra reacción. A nosotros nos apabulló. Nos íbamos a la mañana ya del estudio, él se había ido y decíamos, ¿cómo nos detuvimos todo, viste? Porque no era solo mi ídolo y no supimos qué hacer, quedamos paralizados y seguimos haciendo de cuenta que estábamos grabando. Claro. Y se quedó él ahí un rato a escuchar. Cuando estaban haciendo Silencio, ¿qué año sería? Sí. 85, 86, no me acuerdo bien. Creo que era a principios del 86. Pero vos ya estabas con Soda Stereo ahí. Sí, sí. Con Soda nos conocimos antes de que se llamaran Soda, digamos. Es más, cuando Charlie Alberti me dijo por teléfono cómo se iba a llamar el grupo, yo entendí que se iba a llamar Yoga Stereo. ¿En serio? Sí, le dije, es buenísimo. Yoga Stereo. Yoga Stereo, buenísimo, le digo. Y me aclara, me dice, no, Soda Stereo. No me ¿Qué gusta. Es eso? ¿Viste? No medio te gustó. yankee, le digo una cosa así. Qué sé yo, éramos otros y era hermoso también. ¿Pero vos ya estabas tocando con ellos? No, está bien. Sí, antes y durante, sí, o sea, yo tenía los encargados, y ya estábamos tocando en vivo, y tuve la suerte de poder lograr que en algunos lugares los hicieran tocar. Quiero que escuches. Quiero decir que esto es mínimo, estamos hablando de lugares de 200 personas. Pero tiempo, dale, Pablo. No, pero era... Digo, para darle un contexto a lo que vos le estabas diciendo también, y que lo dice Daniel, es que Trátame Suavemente, de hecho, sonó primero como Soda, y después salió... Sí, por eso salió el disco de Soda antes que el nuestro. Antes que de Silencio, que en Silencio está la versión de Trátame Suavemente. Sí, eso fue una idea de Moura. Mira. Federico fue el que... Pero miren esto. Tuvo la idea, y nada, Federico fue muy esto es, en algún momento, ahora vamos a hablar, en algún momento ocurre esto en Feliz Domingo para la Juventud. Escucha, ponete los auriculares, estamos con Daniel Melero. No sé dónde irían. No, están conectados, eso es otra cosa. Dale. Disculpen, Ponételos nomás. Ahora entiendo. La tecnología. Tenés el de Soda, el de Feliz Domingo. A ver. Sí. Ese día el sonido lo hizo Calamaro. ¿En serio? El sonidista era Calamaro, sí. De Feliz Domingo. Sí. ¿Y cómo? Andrés interactuaba mucho conmigo en esa época, sí. Y fue y hoy también a la distancia, quiero decir. ¿Sí? Sí. Él fue muy generoso conmigo. ¿En qué? Y en un momento dado no teníamos... había tenido que vender muchos instrumentos. Yo a la vez creo que no dependo de un instrumento hoy ya. Claro. Pero en ese momento, para poder tocar en vivo, precisábamos de ello. Y Andrés me dio instrumentos. Mirá. Y se olvidó, lo cual lo hace también. Se olvidó, es que no te los pidió. No, cuando...
Y no es que no significaba nada para él prestarme esos instrumentos. También era una apuesta. Qué bien. O sea, sos querido. Afortunadamente creo que sí, mucho. Recién señalaste a Federico en relación con esto de ser querido. ¿Qué es Federico lo que Moura, no? ¿Qué era lo y que... con Federico teníamos como una especie de encuentro no sellado, que cuando Virus no estaba de gira, los sábados así post mediodía nos juntábamos en el bar Suárez, que ya no existe, en la calle Lavalle. Mirá. Y Suipacha, y nos sentábamos a mirar gente pasar y a charlar. Y después mucho lo que se denominaba la corporación, que era la agencia en donde Federico gestionó, entre otras personas, que nos contratáramos, que valía la pena hacer silencio. Mirá. Estamos con Daniel Melero disfrutando de una charla espectacular. Vio todo, participó del rock pop. Porque en un momento estamos hablando de rock, pero también viene el tecno. ¿De dónde vos traes? ¿Qué escuchas? ¿Brian Eno? ¿De dónde vos traes? Yo sí, yo empecé acá a escuchar a Eno, a Roxy Music, empecé a escuchar mucho de chico. Todo era por una pequeña pastilla que podía aparecer en revista Pelo, pongámosle, ¿no? Luego en el Expreso Imaginario. Esa era toda la información que uno tenía, y frecuentaba mucho las disquerías de discos importados. Ya era como una especie de pesadilla que ocurría todos los días para los disqueros. Y los disqueros me enseñaron mucho también. Sí, sabía mucho. Se aprendía yo con los disqueros. Ahí, me enteré ahí lo que era la Velvet Underground. Y aparte muy instructivos fueron los disqueros. Y durante años, ahora no me veo tanto, pero con Danny Nijenson del Agujerito, era casi mi consultor. ¿Podés contar, si tenés ganas, nosotros sí tenemos ganas, el día en que vos te llaman para colaborar en octubre de Los Redondos? Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue exactamente desde el minuto? Como los nenes, estamos sentados como nenes queriendo escuchar con detalles desde el principio de la anécdota. Eso tiene que ver con la afinidad con Poli y con Sky, sobre todo. Yo iba a ver a Los Redondos porque en esa época, al principio del 85, 86, también cantaba quien era mi novia, que es Vivi Telas, y cantaba con ellos, y entonces hice camarines con Los Redondos un montón de veces, y creo que hasta por una gentileza de vernos siempre, me invitaron, me acuerdo, me llamó por teléfono Sky a la casa en la que yo ensayaba. Y por supuesto le dije que sí. Además, ¿Le llamó para qué ahí? Para ir a tocar teclados. Para octubre. Disco, sí. Y particularmente a mí no me gustaba la música de Los Redondos. Me parecía atávica, sinceramente. ¿Qué quiere decir atávica? Atada al pasado, digamos, como en forma y sonido. No quiere decir que hoy considere lo mismo, pero sí creo que eran atávicos, ¿no? Y ¿viejos quiere decir eso? no, refugiados en una información que repiten anterior, pero no quiere decir que eso no sea bueno. Hay veces que hay cosas que uno se instala en un supuesto pasado porque considera como una actitud no meterse con lo que parece el presente. Y eso puede ser inteligente y artístico. Pero a mí particularmente me parecía lo que te dije, ¿no? Siendo sincero. Pero al mismo tiempo creo que nunca se le dice a alguien que te invita a participar de su disco, no. Más conociéndonos, porque nos conocíamos, que iba a arruinar nuestra relación por un concepto artístico distinto, era torpe, tonto. Y me siento muy feliz de haber ido, porque fue hermosa esa noche, que además interactuamos. Pero para, vos llegás, los detalles, vos llegás, pero ellos te llaman para que ellos tenían un problema. No tenían. A ver qué pensás vos. Querían agregar teclados, eso es como yo lo recuerdo, y mi propuesta fue cosa que yo hacía mucho en esa época, que me pasaran los temas y yo tocaba sin conocerlos. Entonces tocaba sobre un tema que yo presumía cómo iba a ser el desarrollo, pero
no lo conocía. Y así fue. Con la sobrecarga hice eso 2 oportunidades. Creo que con la sobrecarga inclusive me salió mejor, pero en octubre, o sea, ¿en qué temas colaboraste en octubre? Fue una noche entera. Sí, y después me llevaron a casa. Pero sí, fue así, o sea, yo no volví a oír las canciones casi nunca. Y eso se dice que es un gran disco, Octubre. Creo que sí, me lo dicen todos. Yo no es un disco que cultive, pero hay tantos que no cultivo y que son grandes discos que... Lo hermoso fue la experiencia, o sea, entrar en un juego de chances azarosos sobre algo que tiene formas muy establecidas es algo que me atrae. Es un agregado siempre inesperado ese, ¿viste? Cuando tenés a ver en qué tono está y después pasa tal otro, qué sé yo, terminas, por ejemplo, en el arreglo, que digamos, el arreglo es una de las peores cosas para mí en la música, es como que algo está roto, que hay que arreglarlo, ¿viste? Y en cambio, no sabiendo, agrega un desarreglo que implica por ahí, con suerte, posibilidades diferentes en la canción o en la composición. Y entonces, en síntesis, ¿cómo viviste la muerte del Indio Voz y el legado de Los Redondos? Para mí es un dolor que muera alguien que compartí tiempo y morales inclusive, claro. de forma de vida. Pero creo que la idolatría es un problema en vida ya, y es muy difícil para muchas personas que la construcción que hicieron evidentemente llevaba a la idolatría, sí salía bien. Con Gustavo Cerati creo lo mismo, ¿no? Y sufre mucho el idolatrado. Al final, es muy, te maradonizan, para decirlo de alguna forma, ¿no? ¿No es intrínseco a la figura del ídolo del rock? Sí, si haces que una cierta construcción, se puede decir de Charly García también. Sí. Y lo logras, sí. A mí me parece que en el caso de los Stones, yo no los conozco personalmente, sí, pero hay una cintura política ahí exuberantemente genial. Pero yo creo que también de Charly la idolatría no es lo que mejor le habrá hecho, aunque haya creído que era bueno. Y es un tupé de mi parte tener ese tipo de juicio sobre la vida de otro, porque tal vez lo que estoy infiriendo es que nunca quise eso para mí, sobre todo viéndolo de cerca. Mira. Yo, a propósito, y antes de la música, vos te corriste de ahí. ¿Tenés alguna frase? Vos en algún momento, en alguna entrevista dijiste, no hay un sonido melero. No, cuando trabajo en la producción o en la elaboración de algo, no busco que sea mi sonido, porque aparte tampoco lo sé. No creo en que haya fans míos. No, lamentablemente yo soy uno. Hay gente que se interesa en lo que hago, pero no, de ninguna manera, porque ser un ídolo es ser un semidios, es lo que significa la palabra. Y estoy tan lejos de sentirme así que no querría que esas situaciones vengan hacia mí y tomarlo como normal, ¿viste? Ahí hay un error que yo trataría de corregir en mí si llegase a esa situación. ¿Qué corregirías? Si te aman por si te aman por lo que haces, ¿no es hermoso también? No, pero es muy distinto la idea de que te digan que vos sos genial. Y vos crees que cualquiera que te lo dice es cierto, y que tiene la idoneidad para poder darse cuenta de lo que es un genio. Y que además creo que nadie es un genio las 24 horas del día, todo el año. No, claro. No existe eso. Para mí es una cosa que siempre lo digo, ni Bowie aplica eso, que digamos,
Claro. Sería lo más cercano a algo idolatrable. Es ¿no? impresionante. Hace no mucho escuché un fragmento de una entrevista a Bowie donde Bowie contaba que a él no le gustaba su voz y que él había escrito y compuesto para que canten otros. Y pasó mucho tiempo hasta que él se animara. Es verdad que él estaba medio contratado como compositor de plantas, sí. Sí. Sí, hay tipos que vos decís, pero Bowie, dale, mirate al espejo, amigo. Y sin embargo no se veía. Te digo, últimamente tengo un vicio nuevo que es escuchar tracks por separado de las canciones, particularmente de Bowie, de todas. Y la entrega vocal, iba a decir el delivery, disculpe, un anglicismo, pero la entrega vocal es tan genuina que llega a ser desesperante en algunas canciones. De hecho, en Héroes, por ejemplo, el estado, sabés que lo tenía que grabar con 3 micrófonos, uno cerca, otro a unos metros y otro más lejos, para que pudiera tener esa entrega que él tenía. Y estaba conversando justamente con Martin, no sé si lo ubican, un artista nuevo, muy interesante, porque él estaba preocupado si desafinaba en una performance. Y yo le digo, mira, Bowie, si no desafinase, si no fuera así, sería un careta en la canción, ¿viste? Oh, we can be heroes, ese día, ¿no? Esa épica, que a la vez es imperfecta, es el atractor fundamental de la canción, y es su voz, además. Estamos con Daniel Melero, vamos a un poco de música y después vamos a hablar, hay mucha cosa para hablar de la hora, del mañana y del pasado. En Barrock 82 les tiraron una verdulería entera porque estaban todos esperando heavy metal y él guardó durante mucho tiempo una lata de paté. Sí, una lata de paté. Porque la tiré cuando ya estaba hinchada. Estaba podrida, no hubo más remedio que ese objeto. La marca era Cap.
Información para llegar al final del día. After Office Now. Con Diego Senkman. Estamos charlando en este 9 de julio con Daniel Melero. Y Daniel Melero es un músico, productor determinante en la escena del rock pop de las últimas décadas. Y estamos muy contentos de que esté acá. Particularmente le estamos haciendo firmar los discos que hemos coleccionado y querido durante tantos años. ¿Cómo es que en el año 82 te subieron a Barrock? Estaba el público de Riff de Papo. Sí, después de nosotros tocaba Riff. Sí, ¿y qué pasó? Fíjense ustedes la violencia del público en esa época. Sí, bueno, yo sabía que eso iba a pasar, teniendo el antecedente de Virus en Prima Rock. Y decidí que tenía que aprovecharlo, no ser victimizado por eso, construir un mito. Y fuimos con una indumentaria que especialmente diseñada por la gente de, ¿cómo se llamaba? De Caviar, el grupo Caviar. Claro. Los franceses. Y fue instantáneo, o sea, ya solo ver eso y que no había una batería en el escenario. Fueron 30 kilos de fruta, yo llevé una pesa. Sabía que cuando bajamos del escenario, para pesar la fruta y se prensa eso. Claro. Qué hermoso, es como una porque, claro, en definitiva, hubiera sucedido y no lo hubiera capitalizado. Claro. Y a la vez era necesario señalar eso. Claro. El evento de el pop, el rechazo, ¿no? Digamos. El pop era rechazado. Sí, mucho más un pop porque en definitiva, qué sé yo, había bandas ahí que hacían música pop, la gente del futuro, digamos, ponele. Pero nadie vino con un lenguaje nuevo. No había un lenguaje nuevo. Nosotros trajimos un lenguaje nuevo a la mesa. Y nos dieron toda la fruta que tenían, ¿no? Y hasta el paté. Pero había una violencia en los recitales. Sí, había violencia. Yo me acuerdo como el día de hoy. Sí. Había uno que tenía una remera de anilina tenida con el símbolo de la paz gigante, le cubría todo el pecho y nos tiró un pedazo de hormigón, claro, con cantos rodados pegados, que se estrelló en el amplificador de otra banda y lo rompió. Claro. Podría haber sido mi cara, la de algún otro miembro de la banda. Cuando vos escuchás que está incluso en Spotify, en el Teatro Astros, la presentación de Artaud de Spinetta en el año 73. Yo estuve. ¿Vos estuviste? Sí. La gente lo increpa. Sí. Lo increpaban con una irreverencia y una falta de respeto que hoy sería imposible, creo. También había gente que, como en todas las épocas, hay gente que es víctima de la ideología. Y la ideología es un corset, ¿viste? De cómo tienen que ser las cosas, y una vez que lo cierro, que no aparezca una idea distinta, porque no es parte de mi ideología. Y verdaderamente lo que Spinetta nos enseñaba también a todos, me parece, sin querer ser un maestro, era una diversidad que excedía lo que ideológicamente se suponía que sea el rock como tiene que ser, nada de mariconada, digamos. Lo que era fuese, básicamente, ¿no? Esa, el resumen, sí, casi es eso, mariconadas, ¿no? Acá no. Esto es rock. Sí, exacto. Y pero fíjate, vos... De todas maneras, no era masivo el rechazo, y él además había un papel que hasta hace unos años lo sabía dónde estaba y lo veía, lo vi, que él propuso un manifiesto ese día. Un manifiesto sobre su disco, tocó solo. Sí. En la puerta estaba lleno de Hare Krishnas que te daban unos redonditos medio de ricota casi, lo que te daban daban comida y cantaban ahí. Fue un día sábado o domingo a la mañana, creo que fue que estuvimos ahí. Imposible pensar hoy. Pero vos hablás de mariconadas, no. ¿Podés contarnos, hablando de mariconadas, no? ¿Cómo? Utilicé una frase que dice Torrente en una película, ¿no? Mariconadas, pero hablando de mariconadas, no, ¿cómo creaste Trátame Suavemente?
Y es una deformidad mental. Nada, mirando un discurso de Galtieri, es que estaba escribiendo la canción. Hasta vi esa forma restrictiva, reprimida. Es mi imaginación, no quiero decir. El hombre era un borracho profesional, pero, digamos, lo vi medio gaysado, ¿viste? Y me pareció muy graciosa esa cosa en él. Y a la vez lo vinculé con la primera vez que pude hacerme socio de Sadaic, claro. Y fui a cobrar. Y todo lo que cobraba, porque no había registrado nada, era Trátame Suavemente. Y me acuerdo que me podía ir de Sadaic y comprar cualquier teclado que yo quisiera, que podía comprar cualquier guitarra que quisiera. Y no lo hice, además, ¿no? O sea, decidí que, bueno, ahora que soy socio, dentro de 4 meses voy a cobrar otra plata, de vuelta voy a vivir con esto. Claro. Y seguir con lo que tengo. Pero sí, te digo que de 0 a miles había una diferencia. ¿Y a vos te invitaron a hacer el Cuarto Soda? Yo sé que esto te lo pregunta. ¿Te invitaron formalmente, oficialmente queremos que vos seas el Cuarto Soda? No era el cuarto, era, miembro de la banda. Todavía no sé si tenía nombre, no me acuerdo bien. ¿Quién te lo ofreció? Gustavo y Zeta. Igual yo era muy amigo de Charlie también, supongo que era también cómplice de eso. Yo seguí yendo a la sala de ensayo, les presenté a Richard. Coleman. Para mí era un trío. Esto lo dijiste vos. Sí, eran un trío. Eran un trío y con una estética. Yo tenía otra, pero sí me gustaba estar cerca. Tocaba teclados con ellos, ya cuando eran Soda. Y se grabó, bueno, todo eso. Son minucias de la vida entre amigos, ¿viste? Que claro. Nadie de nosotros estaba pensando que en ese punto del universo o de Argentina estaba pasando algo significativo más que nuestra amistad. Qué hermosa frase. ¿Podés repetirla? No sé muy bien cómo la dije, pero sí. Viste que ahora parece que eso fue un momento. Lo único que había ahí era nuestra amistad, o sea, lo que ocurría era la comunión con la música. Mira. Y en ese punto del universo, como un Big Bang, explota el fenómeno después Soda Stereo y tus amigos, esos con los que vos compartías, eso tan hermoso como es la música, de repente escalan el universo. Sí, el continente. El continente. ¿Y cómo vivís vos eso de que tu amigo Gustavo de repente es una mega estrella de rock? Sí, y de las buenas. Sí. Nada, inclusive yo he girado después con ellos y luego hicimos Canción Animal, que yo tuve la suerte de conocer los temas 6 meses antes que el resto de la banda. Empezamos a gestar la idea de Colores Santos, hicimos Dínamo, hicimos un disco mío juntos en Los Ángeles que se llama Cámara. Sí. En donde estaba Diego Tunión, que tenía 19 años. Y nada, veía todo con cara de asombro y qué bien, que elegantemente lo disimulaba. Ahí en Los Ángeles haciendo mi disco estuvimos como 2 meses también. Era otra época, ¿viste? Los discos dejaban moneda. El disco en sólido, ¿no? Estamos con Daniel Melero teniendo una charla que a mí me parece que es hermosa porque es todo un recorrido en primera persona de Daniel por hechos muy significativos del rock pop argentino, que digamos es la banda de sonido de nuestras vidas. Y yo quiero preguntarte, si querés, lo hacemos después de la música, es sobre Gustavo, sobre tu relación con él y sobre si lo extrañas. Más bien que lo extraño, sueño con él. Contá eso. Y después... Tengo sueños con él, sueño que estamos haciendo música. A veces hasta yo les doy consejos, como si los pudiera tomar, pero él también me da consejos. Yo creo que con ciertas personas. No me pasa solo con Gustavo, también con mis padres, especialmente con mi papá, con Gabo, que era bajista de Babasónicos. Esas personas que en tu vida
por suerte muchos de los que son así están vivos, pero tienen una injerencia que te modificaron, están adentro tuyo. De alguna manera uno termina pensando, ¿qué me diría Gabo sobre este tema que estoy haciendo? Igual con Gustavo, o también los sueño a ellos. Y me da un candor eso, me da un candor como que maravillosa manera existe en la amistad y en el amor, que persiste en vos la otra persona, y de verdad que persisten. Y no anhelo que las cosas hubieran sido de otra forma, tampoco. Y tampoco, hay veces que me despierto y digo, no, pero no era la realidad, ¿viste? Y no siempre sueño con esto. Cuando soñás con Gustavo y que estás o con Gabo, me pasa mucho. También sueño con muchos que están vivos y no paran de hablarme de cuando estoy despierto, ¿no? Pero, Pero podría haber sido pero distinto. comprendés que Sí. hay como legados que, no sé, nuestras bacterias estuvieron juntas, agarrábamos papeles, escribíamos, estábamos en el estudio. Yo no sé si eso empieza a configurar de vuelta tu organismo. Vaya a saber qué misterio hay en el compartir estando juntos. Eso en lo telemático no creo que se transfiera tan bien, ¿viste? Y muchas relaciones las vivo todavía con la misma intensidad. Me refiero a la gente que no ha desaparecido, que ya no está viva, digamos, pero vivir en los otros es algo que descubrí con las pérdidas. Vivir en los otros. Claro, cuando el otro vive en vos, quiero decir, ¿no? Cuando perdés a la persona. Mi viejo me habla más que cuando yo era joven, por ejemplo, que cuando él estaba. Y construyen tu moral también, en cierto sentido, esas cosas. Ahí, en esa pérdida se revelan maravillas que estaban presentes y que uno creía que era sencillamente la vida, pero también es más allá. Me puse muy emotivo. No, hermoso. Estuvo hermoso. Parece hermoso, Muy hermoso. lindo. Estamos sorprendidos. Sí. Daniel Melero. Ya seguimos.
Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. No hay duda, ¿no? Estamos con Daniel Melero en un 9 de julio hermoso en esta conversación, escuchando fragmentos de la historia de la música argentina, en donde vos te diste cuenta, Daniel, que vos contás con naturalidad algo que pasaba, de encuentros con, Sí. por ahí con Gustavo, Sí. con la gente de Los Redondos, y para vos era como una charla de amigos, y ahí estaba como pasando algo que iba a ser historia. Y hay una simetría emocional entre lo que por ahí en ese momento era natural, Sí. y el impacto que tuvo y en miles y miles de personas después. ¿Te das cuenta de eso o no? Sí, me doy cuenta, pero la construcción no estaba hecha para eso de una manera consciente. Totalmente. Era otro tipo de afinidades. Luego, también para todos se fue convirtiendo en otra cosa. No particularmente tanto para mí. Pero... sí, de todas maneras te quiero decir que de verdad yo creo que muy pocas veces no tuvimos una conversación que fuera atesorable. Que, viste, que no valiera la pena. Todo era para guardárselo. ¿Quién Eso era? yo lo vivía, pero nunca pensé que a otros les podría importar. Está con nosotros Esteban Golcier, que es un querido amigo, periodista, sabe un montón de música, se conocen con Daniel. Sí. Y quiero que te pregunte sobre algo específico, porque viene él ya diciendo. Primero, gracias. Muchas gracias. A mí me sorprende que un disco que tiene más de 30 años como Colores Santos Sí. todavía sigue siendo para nuevas generaciones un clásico, un disco de vanguardia, y que no es ni de Soda Stereo ni es tuyo, No, no, no. y que es otra cosa, colaboración, y sin sí. embargo siempre lo leo, lo veo, que figura después de los clásicos de Artaud, etcétera, como en el top 10 de los mejores discos de la historia después de 30 años. Nosotros nos pusimos una vara alta para ese disco. Yo, digamos, es la primera vez que hice un acuerdo con alguien de decir, si no es lo mejor, no lo publicamos. Y él estaba de acuerdo. Y trabajamos al tope de nuestra imaginación, de nuestro aprecio por la música, con todos los errores que puede contener eso. Y fue muy sincera la elaboración de ese disco. Ahí ya todos podríamos haber estado pensando en la repercusión exterior, cómo iba a ser. Disculpen, No, está bien, está bien. eso demuestra que no soy ni siquiera profesional en el habla. Sí. Nos pusimos esa idea. Tenía que ser mejor que cualquier cosa que hubiéramos hecho, más allá de si salió así o no. Y jamás creo que en un disco me vi tan involucrado con los detalles como en ese. Y en gran medida se lo puedo atribuir a Gustavo eso. La obsesión que tiene, porque para mí está, viste, él con un milisegundo de distancia entre un sonido y el otro, que para mí no alteran el concepto, pero en su mundo sí. Vi lo detallista que era recién en ese disco. Habíamos hecho Canción Animal, estábamos diseñando Dínamo, y debe doler tanto ver tantos detalles. Yo pensaba, ¿cómo debe sufrir escuchando esas cosas que por ahí... No, a mí no me cambiaba el concepto por eso, pero Mirá. para él era fundamental que eso estuviera así. Y yo a veces lo he engañado durante el disco, le hice creer que sí, pero que no era. Pero yo supongo que él se daba cuenta y lo aceptaba también. Pero son pequeños secretos que uno tiene en cualquier colaboración con otro, ¿no? Pero es un disco que sigue sonando actual. Yo lo escucho a veces, ¿sabes?
Y me emociona también particularmente porque me acuerdo, sobre todo las partes que se cantaba. El disco lo teníamos muy cocinado instrumentalmente cuando llegamos al estudio. Pero igual creo que estuvimos cientos de horas para... Me resulta agotador, pero es bellísimo, es bello todavía. ¿Y están las pistas que fueron poniendo, las crudos? Deben estar en Sony. Ah, mira. Sí. Sí, el otro día un amigo me las dividió con inteligencia artificial y se confundía la inteligencia artificial. No sabía que era una guitarra o que era un sintetizador en el disco, porque es una amalgama sonora en muchas canciones. Pero nos cagamos de risa igual, con toda esa lucha por los detalles igual. Y nos reímos mucho. ¿Lo entendés como una suerte de útero creativo todo ese momento? Porque era eso, y citaste varias veces a Canción Animal y Dínamo. Había algo que se estaba cocinando en ese momento. Eso digo, a eso me refiero, ¿no? Como que hay una progresión y una... Ahí hubo un caldo de cultivo de renovación importante. Sobre todo también llegaba... gente 10 años más chica que nosotros, entre ellos muchos amigos. En esa época ya aparecía Carca, que para mí es importantísimo, y interactuamos siempre con él. Y fue un momento muy parecido en términos de una sopa de gente pensando a ver qué había diferente, que tal vez a principios de los 70, fines de los 60 hubo, pero que no se había repetido. Y ahora no se repitió tampoco. No se repitió. Vos fuiste inspirador. Yo recuerdo hace muchos años estar en Niceto porque tocabas vos y de repente entró Cerati, creo que en ese momento estaba con Débora del Corral. Ajá. Y entraban y el concepto era, ya había empezado tu show, y era, vamos a ver qué está haciendo Daniel. Como siempre siempre pensar en que vos estabas como adelantado a ver eso. en qué onda. Me sigue pasando, ¿sabes? ¿Sí? Sí. A los que vienen, digamos, les pasa eso, sí. Yo tengo una curiosidad como la de... Bueno, digamos, como la de un homínido que quiere ver qué hay adentro de un hueco de un árbol con la música, y me atrae, escucho música. Sabes que yo dedico horas todos los días a oír música. No a hacer, también a hacer. ¿Y escuchás a escuchar música? Para adelante, ¿qué escuchás? ¿Qué es lo nuevo? ¿Hasta dónde se elonga tu oreja? Actualmente escucho mucho a Kevin Richard Martin, que también se llama The Bag, y que también se llamó Kid Mida Sound. O sea, es un artista que son tres, digamos. Para mí, Kid Mida Sound, si tuviera que definirlo, del siglo XXI hizo la mejor canción. Si tiene que ser una canción, es de Kid Mida Sound. Y ¿Cuál se es la llama canción? Aroo. A-R-O-O. La vamos a para buscar. mí tiene todas las características de violencia que requiere. A mí me atrae la música que te pone en un estado de violencia con el status quo social, y que a la vez tiene elaboración, donde vos te preguntás ya no cómo se hace, ¿por qué? Y el por qué que encuentro es también, ese artista tiene un amor por el sonido. Para mí lo que distingue mucho hoy en día a la música interesante nueva es salir de la representación de la felicidad y permanecer interesado en vez de estar creyendo que existe la felicidad completa, y que comprender el conflicto y el desafío que hay en verdaderamente tener una vida que signifique vínculo y amor o intención de aquello. Si carece de... Porque el vínculo de lo divertido es funcional. Supongamos, una discoteca es un lugar de música funcional. Claro. Tiene todo un diseño la música que... Cuando algo escapa del diseño,
es posible que ahí haya arte, aunque no me guste. Porque hay veces que no te gusta que venga alguien a darte una idea que te cambie. Y yo soy bastante interesado en cuando eso pasa. El gusto lo aplico a la comida. A mí me importa pero vos sos que sea rica la comida. Pero vos linda, sabés que cosechás amor y también no odio, pero incomprensión. Crítica, sí, no sé. Fui a verlo Fruta. a Daniel Melero, hizo lo que... Yo te voy a decir, vos sabés que yo te amo, pero yo te voy a decir todo. Hizo lo que quiso, no cantó lo que esperábamos. Sí. Daniel es así, vas a un show y es espectacular, y después vas a otro y él hace lo que él quiere y te quedas con las ganas. ¿Qué le decís a los que te dicen eso? Me lo dicen con un amor Ojalá te que hace que yo quiera hacer también el show que le gustó después por ahí, pero son muchos años, mucha música, sigo haciendo música y lo que trato de ofrecer es, aunque parezca mentira, es una opinión. Está muy bien. Es una opinión y es un punto de vista, y tampoco me gusta mucho repetir shows porque se pone todo como un ejercicio, ¿viste? Y empieza a perder átomos la cosa cuando es un ejercicio. Se pone eficiente. Y la eficiencia no es de mi interés fundamental. En un grado sí, pero no es lo más importante. No es lo más importante. Ya en el tramo final, estos minutos con Daniel Melero, un bonus track del tema Soda, Cerati es... ¿Qué te parecen estos shows con el holograma? Innecesarios, como mínimo, diría, qué sé yo. El espectáculo evoluciona de maneras inesperadas a veces, ¿no? Pero supongo que mucha gente se va gratificada de ahí. Y hasta te podría decir que en alguna medida hasta gano dinero con eso. Pero participar no. Porque tampoco me gustó la idea de la reunión de sodas, o el circo de Soleil, no sé cómo se llama. Circo de Soleil. Y no sé, me parece... Que no lo pudo ver en vivo. Entonces, ahí está el impacto, ahí es donde con está... este tipo de figuras, que claro. Con ídolos, claro. quedás huérfano. Claro. Cuando vos idolatras. Hay una orfandad. Yo me siento huérfano de Bowie, que lo vuelvo a mencionar. Digo, ¿cómo puede ser que no está David Bowie, viste? Muchas veces lo converso con mi esposa. Pero en mi mundo esas cosas no son necesarias si las personas no están en el mundo real. Yo entiendo que existe lo real virtual, lo virtual real, y lo real real y lo virtual virtual. Yo quiero que sea real real. Clarísimo. Sofi. Yo mi pregunta más de por ahí chiquilina, pero entre, vos dijiste Charly García y Gustavo Cerati. A Charly lo conozco poco. También admito que no tuve la intención de conocerlo. Él fue muy amable, me invitó muchas veces a interactuar. Y no digo que le tengo respeto, porque tener respeto me parece que lo tenés por un can también, no sé, no importa. A mí me parece que es un nervio argentino, Charly, directamente. Es como que Charly es como Maradona, era un nervio argentino. No me atrae en general su música, aunque sí me atraen algunos discos que son menos tenidos en cuenta, como La hija de la lágrima, y sí, Piano Bar es un gran álbum. Y me gusta su pluma también, cómo sintetiza, también eso hace que sea un nervio argentino. La localía de los dolores acá y de las ilusiones locales. Carece de utopía, lo cual es un defecto, pero a mí me atraen las utopías. Tal vez Gustavo era más utópico, seguramente lo era. Y Charly es una persona que hace música en base a la armonía, y yo aprecio mucho la música construida en base a colores sonoros y texturas. Es un pianista, sobre todo se nota en el desarrollo de su composición.
Pero bueno, andá y hace un tema de Charlie. De eso no tengo duda, ¿eh? Estamos cerrando esta conversación con Daniel Melero y yo quiero hacer como una última vuelta por el universo y después preguntarle dónde se va a presentar o cómo lo podemos escuchar. Estoy planeando hacer un teatro, el ND Teatro, pero falta un poco todavía, ¿no? Cuando tengas que hacer prensa te voy a pedir venir a vociferar acá. Sí, vas a poder venir y con mucho gusto. Seguramente fuiste muy feliz arriba del escenario o componiendo o ensayando muchas veces. Sí. Si tuvieras que elegir un lugar en donde decís, qué feliz fui, porque vos contaste que en Sueños vos tenías diálogos con Gustavo, etcétera. Sí. ¿Cuál es un lugar en donde fuiste muy feliz y que podés decir, la verdad que si hubiera un paraíso sería ese momento en ese lugar? Es ahora en mi casa con mi esposa. Que es tu esposa histórica. Sí. Vivi. No, Vivi fue mi novia. Sí. Mi esposa es Mónica Boxia. Y estoy casado hace más de 30 años con ella. Ahí no me actualicé yo. Y sos feliz ahí. Y sos muy feliz con ella. Sí, hasta cuando puede haber algún disturbio, como en todas las relaciones, siento que ese es el mejor lugar para estar. Que ese disturbio puede disparar algo nuevo, bello. Soy muy feliz hoy. Siempre soy, decía alguien que vos Sí, confieso que he sido feliz muchas veces. La vida ha sido generosa, pero no cambiaría nada de lo que es mi hoy. Daniel Melero, gracias por haber venido. No, al contrario, y disculpen la falta de imaginación, porque podría haberte dicho algo que me acuerde, pero la sensación que tengo hoy en día no la tuve antes. Vivía más angustiado por cosas pueriles. Un beso. Now. Vamos con un equipo bien argentino. En el arco Pancho, en el fondo el huevo, en el medio mostaza y arriba el fideo. A los argentinos todo nos pasa por la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. BAX, quiero renovar mi licencia. BAX, ¿qué planes hay para esta noche? BAX, quiero habilitar mi negocio. Ahora podés hablar con la ciudad. Llegó BAX, la nueva app con inteligencia artificial para trámites, turnos, agenda de eventos, soluciones personalizadas y mucho, mucho más. Descargala y disfruta de la nueva forma de vivir la ciudad. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. La batería es William, mi batería es William. Hay